Ahí está. Pasa que no está claro bien qué vamos a decir hoy, pero bueno, no importa. No, decía que es difícil eh, analizar o dimensionar o tratar de entender la forma de gobierno utilizando únicamente la Constitución. Prácticamente les diría que es imposible. Quiero decir, de la lectura de la Constitución no pueden, de la única lectura de la Constitución no pueden sacar ninguna conclusión ni empezar a entender cómo funciona la lógica de gobierno, no en este país, en ningún país. ¿Está? Hay que, me parece que tenemos que analizar el texto en contexto, siempre. Y no tiene que ser, digamos, la guía que marca el camino del estudio, sino que podemos pensar el texto de la Constitución como una variable más en un engranaje mucho más complejo. Es decir, cómo juega la Constitución en las estrategias de poder. No vamos a decir ni que condicionan, ni que determinan, ni que se ajustan. Juegan, funciona de alguna manera el texto dentro de ese engranaje que tiene que ver con la gobernabilidad. ¿Mm? Y no podemos pensar que existe lo que se llama un apego a la norma. Sí, y también podemos darle dos dimensiones. Por ejemplo, una dimensión sería eh, la que nos hace pensar en la Constitución como un elemento discursivo. O sea, hay una dimensión que tiene que ver con, vamos a cumplir con los pasos constitucionales previstos, vamos a cumplir con la normativa, vamos a establecer la independencia o garantizar la independencia de poderes, vamos a respetar las instituciones. Entonces, esa es una dimensión que tiene que ver con lo discursivo, que siempre es muy importante. Después hay otra que tiene que ver con los procedimientos. Y dentro de los procedimientos hay primero una vocación de poder y una estrategia de gobierno. Y ahí aparece la Constitución como una dimensión procedimental, no a respetar, sino a considerar en el juego de poder. ¿Y cómo considerarla? Bueno, respecto de lo tolerable o lo intolerable que puede ser transgredir esa norma, como si fuese un umbral. Es decir, uno en la vocación de poder ejecuta acciones, ¿sí?, que tienen que ver con la gobernabilidad. Y hay límites que podrían estar dados por el procedimiento de la Constitución y un umbral de tolerancia. Es decir, ¿puedo nombrar un juez por decreto como presidente? Y tal vez uno podría pensar, esto no va a pasar. Eso sería como una especie de umbral de tolerancia. Y lo que tienen los umbrales es que siempre se amplían, ¿vieron? Eso que no pasaba alguna vez pasó. En este sentido, uno podría pensar, ¿se ajusta la clase que dio Facundo al texto de la Constitución? ¿Cómo ayornar una clase de formas de gobierno a la, comillas, forma de gobierno que establece nuestro texto constitucional?
Y tal vez lo que tienen que pensar es que de ahí vamos a sacar de las cosas que vieron con Facu algunos elementos que se empiezan a parecer a las variables que él mencionó. ¿Está? Pero lo que estuvieron estudiando con él es más propio de lo que podríamos llamar sistemas políticos comparados, en donde podemos saber que existe una forma que llamamos presidencialista, que es una categorización que se puede contraponer con otras categorías. Bueno, la de presidencialismo tiene como contrapartida parlamentarismo, ¿correcto? Y eso lo estuvieron viendo, y la centralidad del Parlamento, la elección directa del presidente en el caso del presidencialismo. Es una categorización que se puede hacer, un tipo ideal que permite hacer un primer abordaje. Hay otras caracterizaciones, no sé si vieron con Facu otras, o solamente parlamentarismo, presidencialismo, semipresidencialismo. No sé si vieron otras o solo esa categorización. Eso es pregunta que hago. No, vimos eso Vimos solamente. eso. Dio ejemplos de Inglaterra, Alemania, por ejemplo, en el caso del El modelo parlamentarismo, británico, pero alemán, el parlamentarismo. no mucho más. Bueno, otras categorizaciones que se pueden hacer tal vez no están directamente relacionadas con la figura del presidente o la formación del Ejecutivo, sino que pueden considerar otras variables y dar otra mirada. Por ejemplo, hay una conocida de Tsebelis, un autor que se llama Tsebelis con TS, que Martina veo que lo conoce porque dice que sí, que habla de actores con poder de veto. Y entonces hace que empecemos a entender de vuelta, es como agarrar todos los sistemas que tenemos, meterlos dentro de una bolsa otra vez todos y empezar a clasificarlos, no por si tienen presidente o si tienen parlamento con primer ministro, sino según qué actores o qué cantidad de actores con capacidad de veto. Y tal vez ahí la repartición o la demarcación se hace de un modo distinto. ¿Me entienden? No digo, bueno, a ver, en este sistema tenés 3 actores con poder de veto, en este 1, en este 5. Y eso empieza a hacer que parlamentarismos y presidencialismos que no se parecían entre sí se empiezan a parecer con la nueva clasificación. ¿Cierto? ¿Siguen esto que estoy diciendo? Es decir, tal vez Inglaterra funciona muy parecido a un presidencialismo y no es un presidencialismo. Y tal vez Perú es un presidencialismo que funciona mejor como un parlamentarismo. No sé si saben que en Perú, ¿hablaron de Perú? No, lo nombramos muy por arriba, pero no. Voy a decirlo, pero para que se entienda de lo que estamos hablando. ¿Vieron que Cristina dijo la vez pasada, tengo miedo de que nos convertamos en Perú? Y a mí mucho no me gustó esa apreciación. ¿Por qué? Porque Perú tiene una característica que es muy diferente de Argentina, y esto lo van a entender como para diferenciar de otra forma presidencialismos y parlamentarismos. En Perú, el gobierno, el ejecutivo, que es elegido directamente por el pueblo, necesita para gobernar de un parlamento que tiene que ser aprobado por ley del Congreso. ¿Sí? Y si el parlamento, con una mayoría, no aprueba a ese gabinete, el Ejecutivo no puede gobernar. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Entonces, un presidente asume, pero no reúne las mayorías necesarias en el Parlamento que le permitan consolidar un gabinete. Esto a priori uno podría pensar, qué bueno que está. ¿Por qué? Porque hace fuerza a los presidentes a armar gobiernos de coalición, que podríamos llamar más democráticos, entre comillas, porque necesita conseguir apoyo parlamentario de por lo menos más del 50%, ¿sí? Para conformar ese gobierno. Ahí voy, Paloma. Claro, ¿cuál es la contrapartida, como bien dice Paloma? Bueno, que terminás teniendo
un gobierno loteado, que en realidad es un poco parecido. Ari, me estás distrayendo. Voy a apagar el WhatsApp, qué cagada. Estaba esperando un WhatsApp importante, pero si vas a hablar durante la clase no puedo. Hijo de puta. Esperá, lo voy a decir. Perdón, pero estaba organizando, estaba sumando la bibliografía ahora, perdón. No, pero me lo distrae. Escucha, guardá todo y lo mandá después. Aguantame un poquito. Estaba con esto que ahora me perdí. Eh, escuchá, ¿qué estaba diciendo? De Perú. ¿Qué de Perú? Lo del parlamentarismo, el sistema político que tiene Perú respecto a la aprobación del gabinete. Sí. A lo que le pasó a todos los ejecutivos últimamente es que no lograron conseguir apoyos parlamentarios, o si lo lograron, porque esto también pasó, lo logran pero desdibujando el gobierno o la coalición mayoritaria del gobierno. Es decir, finalmente termina gobernando una facción que no representa a la primera minoría que votó a ese presidente, ¿entienden? Es como que termina siendo otra cosa totalmente desdibujada de lo que pretendía hacer al inicio. Nosotros no Igual, nos perdón. aparece. ¿Cómo? No, que lo que digo es, un poco en Argentina, tal vez a eso capaz se refería Cristina, es si el Ejecutivo hace relativamente las cosas bien y manda las cosas a debatir en el Congreso y no tenés la mayoría o mismo alguna oposición responsable como para que apruebe ese tipo de proyectos, la gobernabilidad no es tal. Digo, podría llegar a ser que no tengas un gabinete conformado como en Perú y aprobado, pero también te podría llegar a suceder que si querés ser lo más democrático posible y hacer funcionar al Congreso, que digamos, el mismo Congreso te termine vetando. Hay una oposición que Paloma ya es como que me está planteando que puede ser otra categorización distinta de la de actores con poder de veto o presidencialismo parlamentarismo, que tiene que ver con ubicar a los gobiernos según mayor democraticidad o mayor gobernabilidad. Y podemos pensar que a mayor democracia, ¿qué significa democracia acá? Mayor cantidad de sectores representados en las distintas instancias de instituciones de poder. No sé, mayor participación en el Poder Judicial, de algunos sectores u otros, mayor participación en las cámaras legislativas, más cantidad de habitantes en las cámaras, en las cámaras legislativas, más cantidad de bancas, cargos, o gabinetes colegiados. Te permite una mayor representación, pero impide una gobernabilidad, es decir, dificultades a la hora de llevar adelante un plan de gobierno. Que Paloma decía bueno o malo, o hacer las cosas bien o mal. Yo acá les diría que no hay bien o mal en el sentido cristiano de la bondad, sino bien o mal respecto de la capacidad de un gobierno de dictar medidas y que éstas sean acatadas, ¿no? O gobernar una situación que siempre es compleja porque es muy difícil tener a todos los sectores sociales infinitos contentos. Bueno, estas cosas no son propias del tema nuestro de hoy, ¿correcto? Pero es como un poco para ir adentrándose o abrir el paraguas respecto del tema que sería la producción de normas, ese sería el tema, y advertir lo complicado que es la producción de normas atendiendo a un universo de variables mucho más grande que el que plantea la Constitución. Que tienen que ver con el sistema electoral o los sistemas electorales existentes para los cargos
institucionales previstos. Tenemos un sistema electoral para elegir senadores, senadoras, un sistema electoral distinto para elegir diputados, diputadas, un sistema electoral distinto para elegir presidente, ¿cierto? Al mismo tiempo tenemos sistemas electorales distintos en los diferentes niveles de gobierno, gobiernos subnacionales que podemos llamar provinciales o municipales, cambian. Todo eso juega con la variable dentro de lo que es el universo electoral. Momento de la elección, no es lo mismo un sistema electoral de una unidad de gobierno subnacional y una nacional, si las elecciones son al mismo tiempo, que si son en diferentes momentos. Se saben, ¿no? Lo que llamamos unificación o no. Eso va conformando un mapa. Al mismo tiempo, no es lo mismo un sistema como el de Perú, un sistema como el nuestro, que es de un ejecutivo que decide de manera unilateral una vez que está en el poder. Atención, eso no transforma, estoy abriendo un paréntesis gigante acá, eso no transforma al ejecutivo en un ejecutivo fuerte. Atención con esto. Un ejecutivo que tiene la capacidad de nombrar a todos sus ministros no lo transforma en un ejecutivo fuerte per se. ¿Correcto? Un buen ejemplo es este gobierno, que es un gobierno de coalición, a pesar de que no tenemos previsto un sistema de coaliciones, porque en la Constitución no está previsto un sistema de gobierno de coalición, más allá de que las fuerzas políticas se ponen de acuerdo para gobernar en forma de coalición, y lo vemos, ¿no? Porque tenemos a una oposición dentro del oficialismo. ¿Siguen este razonamiento que estoy diciendo? Tenemos al mismo tiempo un conjunto de ministerios y de secretarías que están loteadas. Ari, necesito hacer una pausa un segundo. Me está mandando un correo que estaba esperando y por eso dejé el WhatsApp abierto. Pero si vos querés decir algo, yo necesito 5 minutos. Se quedan ahí, ¿puede ser? Tengo que contestar algo urgente. Un toque. Hola, ¿todo bien? Entré justo cuando Sigmund les preguntaba si estaba todo bien con con los trabajos y fue un silencio aterrador. Los silencios aterradores a nosotros nos aterran más porque no sabemos si le está yendo bien o están muy mal y por eso no tienen preguntas. Por lo menos se entienden las preguntas, se entienden para dónde tienen que ir, qué es lo que tienen que pensar y qué bibliografía utilizar. ¿Esa base está? Sí, yo estoy preocupada por la extensión, porque como es tipo a mano, nada, tipo, mi letra es re grande, pero bueno, nada, las arreglaré. Tipo, me veo tentada a poner como información que quizás no es tan, tipo, o sea, no es que no es relevante, pero no va a la pregunta, entonces. No intenten no irse por las ramas con Claro, por con eso. las respuestas de las preguntas. Intenten no irse por las ramas. Y si se van por las ramas, está todo bien, nos gusta, pero antes de irse por las ramas, sean explícitos con la bibliografía de la cual ustedes tienen que dar cuenta, porque si no, nosotros cómo los evaluamos. Nosotros, además de que nos gusta que piensen y problematicen, y esto está siendo grabado, por lo tanto mi obligación es decir, ustedes tienen que leer la bibliografía, ¿correcto? Pero se pueden ir por las ramas, no antes, sino... No, pero mismo con la bibliografía, digo, no irse por las ramas, sino como hay un montón de información en un montón de textos que no necesariamente van a la pregunta, ¿entiendes? Las preguntas están pensadas para utilizar por cada pregunta un texto. Claro. Si ustedes se animan, es un texto por pregunta. Son 3 preguntas, son 3 textos, y vimos como 6 textos, con lo cual recién Jorge decía, es un montón. Jorge, es la mitad de los textos que tienen que leer. No sean malos.
Y además, No. algunos entregaron los trabajos opcionales, le sumó mucho. Yo estuve leyendo los trabajos y me gustaron. Está para debatirlo, pero bueno, igual lo quiero escuchar a ustedes respecto al trabajo. ¿Alguien iba a decir algo? No, nada, concuerdo ahí con Martina, siento que es mucha información, tenemos muchos textos, mucho todo, más allá de que, bueno, sea esto de un texto por pregunta, entonces tal vez el silencio ese atroz es al menos del mío, fue de, como que estoy tratando todavía de acomodar ahí y de decir, bueno, esto va por este lado justamente para no hacerlo ni muy extenso ni nada, porque también me preocupa esta cuestión de la extensión de las 4 carillas, pero nada No más. se preocupen, nosotros somos jodidos, pero no tanto. Somos jodidos porque le damos este tipo de consignas porque suponemos que ustedes ya leyeron todo. Entonces, solamente el estrés implica, como tienen todo leído, pensar a ver cómo elaborar la respuesta. Suponemos eso, y seguramente es eso. Así que no se preocupen por el estrés, porque si leyeron y si están con las clases en línea, le va a ir bien, no se preocupen. Ari, bueno, terminé. Terminé no, pero si no tienes más nada para decir, sigo. Sí, hice un poco de contención frente a la incertidumbre que generan los parciales, nada más. No dije nada, dije un montón de cosas y no dije nada, pero bueno. Es el arte, viste, de dar clases, no decir nada. Sí. Bueno, no, estoy haciendo otra cosa que no tiene nada que ver. Perdón, me puse a hacer otra cosa. Listo, no, tengo que seguir con la clase, debo ser responsable hoy. Seguí ese antes. Si alguien tiene una duda muy puntual, específica del TP, me avisa por privado, con confianza, no se preocupen. Listo, sigue Sigma. Bueno, sí, no importa. Yo ya no sé en qué estaba porque me llegó un mensaje que me distrajo, pero estábamos hablando en general de cómo entrarle a este tema que tiene que ver con la producción de las normas, ¿correcto? Y estaba tratando de decir en general que es complejo, que es un universo infinito de variables y que no podemos estudiar cómo se producen las normas y pensar en la gobernabilidad. Ah, ahí está, sí. Entonces venía con toda la hilación de cómo categorizar las formas de gobierno, de entender que no tenemos un gobierno de coalición, que tenemos un gobierno de coalición a pesar de lo que prevé la Constitución, y esto ya es una gran diferencia, y hace a la pregunta inicial, al planteo inicial, si leemos la Constitución para entender cómo funciona el país, no entendemos nada. Igual piénsenlo como cientistas sociales. Si nuestro mayor, digamos, desafío como cientistas sociales es tratar de comprender una realidad que es total, compleja, infinita, y se resolviera tan fácil como leyendo los artículos de la Constitución, no existiría nuestra carrera, ¿cierto? Entonces, explicar la Constitución cual si fuese la Biblia, ya lo dijimos desde el primer día, no tiene ningún sentido. Es así que nos adentramos ahora en un tema que uno podría pensar a priori, no es de teoría y es de derecho, pero aún así es, no es de teoría y es de ciencia, eso quería decir, no de derecho, de ciencia, pero ahí tenemos dos ciencias, una, el derecho, dos, la ciencia política. Entonces, en realidad nos adentramos en el terreno de la ciencia política. Y hay una disputa entre la ciencia política y el derecho como conjunto de saberes ordenados por el objeto de estudio. Es decir, el derecho o los juristas o los que conocen de leyes, vamos a decir, intentan monopolizar saber de un gobierno a partir del análisis de la legislación. Y nosotros, como cientistas sociales desde la ciencia política, intentamos comprender el funcionamiento de un gobierno no únicamente a partir de la Constitución, sino, y es lo que dije al principio, como un elemento más. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bueno, entonces decía que tenemos sistemas electorales para los diferentes cargos, sistemas electorales a nivel nacional, subnacional, provincial o municipal. Tenemos tipos de gobierno también nacional y subnacional.
diferentes tipos de producción de normas de todos los niveles. Para eso estuvimos viendo jerarquía de las normas. Y al mismo tiempo, escuchen ahora, en la producción de normas, y cuando hablo de producción de normas, no nos estamos refiriendo únicamente a las leyes, nos referimos a todos los acciones de gobierno expresadas en diferentes tipos de normativas que son leyes, que son decretos, que son disposiciones, que son sentencias judiciales, que son actos administrativos. Decía, un universo de normas sancionadas no únicamente por los actores que aparecen en la Constitución, sino también por un conjunto enorme de otro tipo de actores que no están en la Constitución y que son incluso más relevantes que los que aparecen en el texto. Es decir, tenemos que adentrarnos en el universo de producción de normas de todo tipo, sabiendo que estas normas son elaboradas o participan de ellas los actores que están en la Constitución, que son las instituciones de gobierno con representación formal en el texto, y tenemos también un montón de actores que podemos llamar informales, institucionalizados, pero informales porque no aparecen en el texto de la Constitución. Y uno podría pensar en el marco de nuestra materia, bueno, que no tendrían importancia. Es decir, uno podría pensar, los decretos los firma el presidente, las leyes las sanciona el Poder Legislativo. ¿Y qué pasa con el resto de los actores que no están en la Constitución? ¿Los tenemos que considerar o no los tenemos que considerar? Sí, tenemos que considerarlos porque son más importantes que los actores formales para que esas normativas vean la luz o para que muchas normativas no vean la luz. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hay muchas normativas que no salen, cuando digo no salen es no se materializan, y esto es porque hay muchos actores informales que juegan para que eso no ocurra, para que no pase nada. Bueno, ¿qué tipo de normas? Una primera norma, por supuesto, es la Constitución, ¿sí? Y dentro del universo de normas es a la que más tiempo le dedicamos, y fue toda esta primera parte. Claramente, el tema poder constituyente nos está hablando de quién es el actor protagónico en la producción de esta norma fundamental. Y ahí vimos las limitaciones, los pactos preexistentes, las guerras, el artículo 30, el Congreso General, las imposiciones, lo que tiene un poco que hacer con el examen. ¿Cierto? Esa es una primera norma. La Constitución establece quién debería sancionar esa norma, pero no se puede estandarizar esto, no se puede darle un formato jurídico y que se cumpla siempre. Es imposible. Pero bueno, sería el Congreso Constituyente. Después hay otro tipo de normativas. Tenemos los tratados. Es un tema con el que en general no nos metemos, pero no sé por qué no nos metemos, porque bueno, hay muchos temas y tenemos que ir eligiendo. Pero bueno, ¿quién firma un tratado? ¿Quién ratifica el tratado? ¿Quién negocia un tratado? ¿Correcto? Es otro tipo de normativa. Y está directamente ligado a la materia de relaciones internacionales. Y después de ahí tenemos la parte que viene ahora. Leyes. Una primera norma dentro de la jerarquía, leyes. ¿Quiénes participan en la sanción de las leyes? Pregunta. ¿Quiénes participan? No te escuché nada, Paloma. El poder legislativo.
únicamente. No, el Poder Ejecutivo, no, en la sanción del Poder Legislativo, pero en la conformación el Poder Ejecutivo también. No sé si el judicial en persona. Bueno, Y la ciudadanía también puede presentar, creo. bueno, ahí se mezclan un montón de cosas. Primero es quién tiene derecho a más que quién puede. ¿Quién tiene derecho a? Porque viste que no es lo mismo. Tener derecho, tenemos derecho todos a hacer de todo, pero después si podemos o no, es otro tema. Está bueno hacer esa diferenciación con el verbo, ¿no? Y lo que está pidiendo Paloma es correcto, porque la ciudadanía tiene derecho a presentar iniciativas o proyectos de ley, correcto. Artículo 40 de la Constitución. Igual es como muy difícil también, porque tenés que tener una cierta cantidad de firmas, creo, una cosa así, ¿no? Como no es tan sencillo. Se constituye en una misión imposible, pero tiene derecho a. Pero básicamente uno podría pensar que como actores protagónicos son el presidente, sus ministros y el Congreso con sus mayorías y sus minorías. Eso es en cuanto a la formalidad. Si tenemos que pensar dentro de estos actores institucionales, no podemos decir que uno es más importante que otro, los dos son igual de importantes. Yo me inclino a pensar en realidad que no podemos pensar, primero, no podemos pensar al legislativo y al ejecutivo como dos esferas de poder opuestas. Eso ya, si lo piensan así, no van a entender nada. Lo primero que tienen que pensar es que hay un oficialismo y hay una oposición. ¿Correcto? Eso es en cuanto a los actores formales. Y solamente pensando esto, tenemos que saber que hay un oficialismo que intenta controlar una mayoría en el Parlamento para que los proyectos del Ejecutivo se sancionen como ley. ¿Cierto? Y hay una oposición que va a ser siempre oposición, que va a intentar impedirlo. Entonces no es que hay un ejecutivo contra un legislativo, no. Hay un oficialismo o hay una coalición gobernante con una oposición. Las oposiciones no siempre son oposiciones uniformes, ¿sí? Hay oposiciones a los diferentes tipos de iniciativas. Lo más importante dentro de este juego sería el rol del Ejecutivo, porque si el Ejecutivo, vamos a decirlo, no envía un proyecto de ley al Congreso, ese proyecto no se trata. Eso es una regla que no está establecida en la Constitución, que no se expresa en la Constitución, pero que es una regla que podemos afirmar a partir de la ciencia política. No hay ninguna ley que se sancione en el Congreso con oposición del Poder Ejecutivo y que además se aplique y que el Ejecutivo la reglamente. No existe. No existió ni va a existir. ¿Entienden esto que estoy diciendo? ¿No pasó? No. Ah, ¿no se entendió o qué? ¿No se entendió? ¿Lo digo de vuelta? Lo digo de vuelta. Esta idea de que el legislativo legisla y el ejecutivo ejecuta es una ficción. ¿Eso se entendió? No es real. Esta clase que llamamos virtual es real. Y eso que acabo de decir que parece real es virtual. Eso no es real, eso no pasa. Nunca el legislativo por sí solo va a sancionar una ley y el ejecutivo la va a aplicar. Eso no va a pasar. ¿Está lo que estoy diciendo? Si se da el caso extremo, de que un presidente débil no controla ninguna de las cámaras, ¿cierto? Podría ser
y las cámaras sancionan una ley a pesar de la voluntad del Ejecutivo, el Ejecutivo no va a aplicar esa ley. O renuncia, o la veta, o manda a las Fuerzas Armadas e interviene el Congreso. Pero eso no va a pasar. No va a pasar que el Ejecutivo ejecute lo que el Legislativo legisla. Eso es una máxima que viene desde la Revolución Inglesa, de que le dijeron al monarca, mirá, acá hay un límite que lo encontrás en el Parlamento, pero eso es una racionalidad histórica, decir que el monarca encuentra un límite en la voluntad de los burgueses. Eso no existe hoy. Entonces, lo primero que dije es, no hay posibilidades de que el Ejecutivo gobierne con las leyes que le sanciona el Parlamento. No hay. Dicho esto, ¿cuáles son las únicas leyes que se aprueban? Solo las leyes en las que el Ejecutivo tiene voluntad de que se aprueben. Si no, esas leyes no ven la luz. Primero, porque el 85%, 90% o más de las leyes que aprueban todos los parlamentos durante todas las gestiones de gobierno son iniciativas que vienen del Poder Ejecutivo. ¿Entienden esto? Y al mismo tiempo, si una iniciativa no proviene del Ejecutivo, puede ser que provenga, como pasó en este gobierno, que es raro, pero está pasando, una iniciativa que provenga de la mayoría oficialista. Justo en este momento de la historia de la Argentina, esto no se dio siempre, el presidente no controla a su mayoría parlamentaria. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un gobierno de coalición entre, vamos a decir, el Frente Renovador, el frente, digamos, que representa el cristinismo, el kirchnerismo, y si quieren una cuota de poder de Alberto, bueno, también pongámosle una cuota de poder ahí también. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando se votó el impuesto a las grandes, no, el impuesto, ¿cómo se llamó? A la renta extraordinaria, ¿se llamó? No, el impuesto a la grandes El fortunas. aporte a las grandes fortunas. El impuesto a las grandes fortunas, ¿se No, acuerdan? el aporte extraordinario sí, esa, la de la pandemia. ¿Se acuerdan del aporte? Ahí está, el aporte extraordinario durante la pandemia a la grandes fortunas. Bueno, ahí tenemos un ejemplo que es raro, pero que vamos a mencionarlo, en la que una mayoría del oficialismo votó una ley que tal vez el ministro de Economía, que era Guzmán en ese momento, no le impulsaba, pero en los reportajes nos decía, no, yo no quiero esta ley. Pero bueno, finalmente le vino bárbaro la ley, ¿correcto? Y le impulsaba una mayoría que pertenecía al oficialismo. Y el oficialismo la aprobó, la reglamentó, la ejecutó, la recaudó. ¿Sí? Es una cosa rara que está bueno tenerlo, una cosa, perdón por la expresión, es una modalidad de gobierno extraña a nuestras experiencias, pero está bueno considerar, atendiendo a que en el futuro los gobiernos van a ser de coalición, y si al interior la coalición se respeta, si hay un acuerdo entre las partes y respetan ese acuerdo, esto puede seguir ocurriendo. Esto no ocurrió, por ejemplo, durante el gobierno de Macri, porque Macri asume con un gobierno de coalición con el radicalismo que tenía otro tipo de acuerdos, pero no fue un acuerdo de gobernabilidad, fue un acuerdo de cargos, y sobre todo cargos subnacionales, pero no fue... Casi, Sí, decime. casi pasa con lo del aborto, ¿no? Digo, como que pasó en la primera instancia y nos llevó a la segunda, obvio, ¿no? Pero en el de Macri. Y bueno, el aborto es tan extraordinario, la ley de interrupción legal del embarazo es tan extraordinaria. Extraordinaria me refiero a lo inusual del tema, a eso me refiero, ¿no? Tanto en el tratamiento que tuvo durante la gestión de Macri, que tuvo media sanción y después no se aprobó en el Senado, como en la gestión de Alberto, que tuvo tratamiento en ambas cámaras y se terminó aprobando, porque ahí fue un oficialismo que lo apoyó, sin algunos sectores del oficialismo que lo apoyaban, o sea, es decir, no lo apoyaban, y
una oposición que en su mayoría no apoyó, pero algunos sectores de la oposición sí apoyaron. Por eso fue, vamos a decir, Paloma, muy extraordinaria el tratamiento de esa ley. Y uno puede analizarlo, pero no sería estadísticamente lo que más se dé dentro de lo que es la gestión de gobierno. ¿Entienden a lo que me refiero? Pero vamos a seguir con los tipos de normativas, porque después, la clase que viene, van a ver con Ramiro y después también con Facundo, cómo es el procedimiento para la formación y sanción de una ley, cómo es el procedimiento para la sanción de un decreto o un reglamento del Poder Ejecutivo. Estoy en la generalidad. Entonces, dentro de los tipos de normativas, una es la ley. ¿Sí? ¿Todo bien? Estoy en mi casa, están mis hijos. Entonces, una es la ley. Tiene participación preponderante del Ejecutivo. El Ejecutivo, sépanlo, no solamente es el que envía los proyectos al Legislativo, sino también que tiene la posibilidad de vetar los proyectos que no son de su agrado, ¿sí? Y al mismo tiempo, lo van a ver las que vienen, tiene la capacidad o la posibilidad o la facultad de promulgar parcialmente leyes. Ustedes tomen nota, no lo estoy explicando, no quiero entrar acá ahora. Sí es importante el tema del veto. ¿En qué sentido? Que cuando hay una oposición muy fuerte al Ejecutivo que logra conformar una mayoría, que logra sancionar una ley a pesar de la voluntad oficial, no lo hace la oposición con la finalidad de que el Ejecutivo ejecute esa ley. Lo hace solo para jorobar. No tomen jorobar en el mal sentido, digamos. En el presidencialismo, en nuestro esquema de gobierno, la oposición tiene pocos roles importantes de gestión, casi que no los tiene. ¿Qué le queda a una oposición durante 4 años de gestión de su adversario? Le queda ir a los medios de comunicación, ¿sí? Le queda publicar tweets, le queda jorobar en el Poder Judicial de la forma que pueda, intentando a través del Poder Judicial declarar inconstitucional leyes que son políticas públicas del Ejecutivo para ponerle trabas. Y si se ponen muy fuertes, le queda la posibilidad de sancionar alguna ley que sabe que el Ejecutivo va a tener que vetar, no hay forma que no lo haga, y que va a tener que salir de explicaciones de por qué está vetando esa ley. Le pasó a Macri y le pasó a Cristina, por dar ejemplos recientes. Cristina, por ejemplo, tuvo que vetar la ley del 82% móvil, que era para los jubilados, y Macri tuvo que vetar la ley que establecía, creo que era la doble indemnización por despido. Me parece que era esa, no me acuerdo si no era esa o era algo parecido. Macri tuvo que decir, este no es el camino. No necesita mucha argumentación Macri, porque tiene un electorado que, bueno, no apela al raciocinio. Con este no es el camino le alcanza para justificar cualquier cosa. Este no es el camino. Bueno, ya fue. Pero ¿me entendieron para qué sirve entonces? ¿Me entienden para qué una oposición sanciona una ley a pesar del oficialismo? Para esto, para que el oficialismo pague un costo. Para tener que salir y decir, bueno, la vetamos por tal o cual motivo. Y para esto, para que le impongan la agenda. Para que le impongan la agenda. ¿Cuándo un gobierno va ganando? Cuando el gobierno pone su agenda. ¿En qué materia ven esto? ¿En la opinión pública? No sé en cuál. No importa. Cuando un gobierno va perdiendo, cuando no controla la agenda. Cuando tiene que salir a hablar de las cosas que le imponen.
¿Siguen este razonamiento? Por eso es muy importante todo el tiempo atacar. Con cualquier tema. Dale para adelante con cualquier tema, pero imponemos la agenda. Sé que los demás hablan de lo que vos proponés. No te salgas a defenderte todo el tiempo, porque si no cagaste. Esto es un gobierno. Bueno. Y después tenemos, dentro de los actores formales, en lo que es las leyes, al Poder Judicial. Viste, Paloma antes dijo, bueno, no sé si el judicial. Yo ahí te lo respondo. Bueno, sí, el judicial participa activamente, sobre todo en el veto. Menos en lo propositivo de las leyes, estoy hablando. El judicial participa muchísimo a través de sus sentencias en la creación de políticas públicas. Pero las políticas públicas no siempre son leyes. Las políticas públicas pueden ser decretos, pueden ser sentencias, pueden ser cualquier otro tipo de dispositivo. Ahora, entonces el Poder Judicial participa menos activamente en la creación de políticas públicas y participa sí más activa y formalmente en su poder de veto, que se traduce en su capacidad de impedir la aplicación de leyes. Ahí participa el judicial. ¿Cómo, me van a preguntar? ¿Qué hace el Poder Judicial para participar activamente del impedimento de la aplicación de leyes? Bueno, ustedes se lo ponen con 2 puntos y lo dejan ahí pendiente hasta el final. Participa activamente a través del control de constitucionalidad, declarando la inconstitucionalidad de las leyes. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Es decir, ¿qué hace el judicial para impedir que una ley se aplique? La declara inconstitucional. Quédense con esa... Sí, decime, Paloma. No, directamente se puede promulgar una ley y el judicial puede decir, no, esto es inconstitucional, o es mediante una denuncia. Se mezcló todo, ahí, mezcló todo. Ah. Dentro de las dudas son súper válidas. Dentro de la primera parte de tu oración, viste que dijiste, decilo de vuelta, a ver. Que a partir de que se promulga una ley, Haz un sí stop la ahí. puede declarar. Haz un stop ahí. Y después vamos a la segunda parte de tu frase. La primera parte de tu frase es a partir de que se promulga. Únicamente, la única posibilidad es, se tiene que promulgar esa ley, se tiene que empezar a aplicar esa ley para que el Poder Judicial pueda declarar inconstitucional esa ley. ¿Entienden? Eso es en nuestro caso en Argentina. Ya lo vamos a ver. Esto es solamente un a priori para que en el mapa mental que ustedes están elaborando de la formación de normas, sepan que todos los órganos institucionales con representación en la Constitución participan. No estamos explicando ahora las dudas genuinas que Paloma tiene y que vamos a tener que resolver. La segunda frase de Paloma fue, y a través de una denuncia. Sí, una vez que una ley se promulga y empieza a rodar, tiene que haber lo que vamos a llamar nosotros una causa judicial que plantee la inconstitucionalidad para que el Poder Judicial, en sus diferentes instancias, pueda decir, esta ley es inconstitucional, por lo tanto, que no se aplique. Pero de la primera parte de la frase de Paloma, lo que quiero decir es que si la ley no se promulga, el Poder Judicial nada puede decir, porque no puede decir nada sobre leyes que aún no existen. ¿Se entendió esto que estoy diciendo? Y esto solo en el caso de Argentina, porque en muchos países hay instancias de control en las que la ley aún no se sancionó y pasan por instancias que tienen que decir si es o no constitucional aún antes de que esa legislación exista.
Bueno. Entonces, formalmente participan de la sanción de una ley el Ejecutivo o el oficialismo, la oposición o máquina de impedir, eventualmente el Poder Judicial. Esperen, no piensen en máquina de impedir solo a esta oposición actual. Siempre hay oposición y siempre hay oficialismo, ¿está claro? No importa la ideología del gobierno. Digamos, por vocación, la oposición se opone. Y no funciona el juego. Y el Poder Judicial, eventualmente. Ahora bien, esos son los actores formales. ¿Por qué? Porque son los que aparecen en la Constitución. Y dentro de estos actores podemos distinguir a los actores que formalmente son elegidos democráticamente y a los actores formales que no son elegidos democráticamente. Yo podría poner todo esto en un pizarrón imaginario que no lo estoy haciendo. Y entonces tenemos por un lado a senadores, diputados, Poder Ejecutivo, presidente, presidenta nada más, y por otro lado a los miembros del Poder Judicial, que no son elegidos democráticamente. ¿Está claro? Pero que sí son actores formales que participan. ¿Sí? Luego tenemos actores informales. ¿Por qué? Porque ni siquiera aparecen en el texto de la Constitución. Pero eso no significa que por eso sean menores o menos importantes. Al revés, podríamos pensar, son incluso mucho más importantes que la voluntad de un ejecutivo o la voluntad de una oposición. Y ahí tenemos que empezar a pensar en la capacidad que tienen los diferentes colectivos, en lo que nosotros llamamos analíticamente la sociedad civil, analíticamente, de organizarse y de presionar en las diferentes áreas o agencias burocráticas o áreas ministeriales o del Parlamento para lograr que sus intereses se vean representados en normas de tipo legislativo, de tipo ejecutivo, reglamentos, decretos, o de tipo judicial a través de sentencias. ¿Me están siguiendo o estoy yendo muy rápido? Por ejemplo, si, no sé, un sector quiere X que se sancione una ley que permita que se pueda despedir trabajadores sin indemnización, ¿sí? Necesita tocar diferentes áreas para lograr que alguien en el Congreso rescate ese proyecto, junte voluntades y logre que se sancione. Y puse un caso extremo, porque lograr algo así es casi imposible. Porque no solamente juntar voluntades para lograrlo, sino también juntar voluntades de aquellos que no digan nada, que son los que tienen que impedirlo. Léase CGT. ¿Entienden? Si los diferentes sectores sociales están mejor o peor organizados, van a tener mayor o menor capacidad de presión. ¿Está claro esto? La mayor cantidad de beneficios o intereses no se logran en el poder legislativo, ¿no? Se logran en las
oscuras y ocultas agencias administrativas que componen la constelación del Ejecutivo, ¿sí? Que es enorme, que es todo prácticamente, y que es lo más difícil de comprender para nosotros y nosotras. Ustedes pueden poner ahora, si quieren, mientras están hablando conmigo, en una ventana aparte, mapadelestado.gov.ar, y van a advertir que la constelación es inmensa, es la Vía Láctea, ¿sí? Y ahí se juega todo. Una exención impositiva, un contrato de, de obra, una habilitación, un permiso, un subsidio, una exención. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Cuando un tema aparece, esperen, y ahí me estoy refiriendo, dentro de nuestra constelación de normas, a normas de menor jerarquía, que son decretos, resoluciones, que no dependen del Poder Legislativo, pero son mucho más efectivas para los grupos de intereses de presión. ¿Está lo que estoy diciendo? Son temas que en general no son tratados en los medios públicos, porque los temas que mayor relevancia generan son los que se tratan en el Parlamento, y incluso así tal vez no tanto. Pero cuando hay un tema que tiene que resolverse mediante ley, es porque es un tema que necesita, tiene alguna exigencia mayor, o estamos necesitando alguna garantía mayor, o bueno, sí, decime, Ari. Perdón, no, es una pregunta para en general. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de lo que Sigman está describiendo? ¿Se les ocurre un ejemplo que haya pasado, un ejemplo cotidiano, práctico? Sobre la presión de la sociedad civil. Sobre la presión de la sociedad civil y sobre, no me acuerdo si la frase literal, yo generalmente las anoto, pero se me pasó, que la mayor producción de normas no pasa por el Congreso, sino que pasa en, no sé cómo fue la frase, pero en, bueno, en lugares cerrados, en las agencias ministeriales y administrativas. ¿Se les ocurre un ejemplo así, bien práctico, para que pongamos bien concreto de lo que estamos hablando? ¿No se les ocurre nada? No, o sea, yo había puesto respecto a la modificación de normas, no normas, de respecto a los planes sociales, que justamente ahora los movimientos sociales intentan, bueno, hace mucho tiempo, intentan una mayor ampliación respecto a, o que no, en realidad lo que están haciendo es recortar programas del Progresar, por ejemplo. Entonces le estoy tratando de Ese es un ejemplo súper válido, Paloma. ¿Sí? Ese pasa por el Ejecutivo. No. ¿Por qué? No, Perdón, pero ¿por qué hago este énfasis? Y como que lo planteo. Porque por lo menos en mi clase, ¿se acuerdan que yo hice la pirámide y puse en doble sentido énfasis en leeta la jerarquía de normas, qué es lo más importante, qué es lo segundo más importante? Y ahora Ezequiel como que está diciendo todo lo contrario de lo que yo dije. Porque la frase fue, la mayor parte de la legislación no pasa en el Congreso, que es segundo o tercer peldaño, sino que pasa en lugares que se toman las decisiones entre pocos, secretos, obviamente en función de un montón de relaciones entre presiones de los sectores sociales y las agencias, eso está claro. Pero la O mayor las parte de la paritarias producción también. pasa ahí. ¿Cómo? Las paritarias. también, que son homologadas por el Ministerio de Trabajo, por supuesto. Y en realidad, todos los actos de gobierno, chicos. Así que cada sector irá a presionar al lugar que sabe dónde va a obtener el beneficio. Entonces vos sabés que todos los sectores de movimientos populares siempre están más referenciados al Ministerio de Desarrollo y Acción Social, ¿correcto? Y sabemos que por los pasillos del Ministerio de Economía pululan todas las entidades
más importantes del país, ¿sí? Que están buscando beneficios para sus propios sectores. Los bancos, la Cámara Argentina de Construcción, la Cámara Argentina de Comercio, la sociedad rural, la UBIA. Bueno, cuando un tema, o sea, hay tres tipos de temas. No, perdón, me están distrayendo, perdón. Ay, se me fue, perdón. Ahí está. Decía, hay leyes, eso quería decir. Hay resoluciones del Ejecutivo, que es lo más importante. Cuando digo del Ejecutivo, no digo únicamente del presidente, digo de cualquier ministerio, cualquier secretaría. Y después está el Poder Judicial, que no nos metemos, pero cuando, solamente digamos esto, cuando un tema no tiene resolución en las otras áreas de gobierno, que son las más amigables, entre comillas, el tema se traslada al judicial. Es decir, si no encontró solución, acuerdos, ni en el Poder Legislativo, ni en el ámbito del Ejecutivo, el judicial es ahí un lugar subsidiario para resolver alguna tensión. Ya lo vamos a ver. Y ahí están los tipos de normativas más importantes dentro de lo que sería el nivel de gobierno nacional. Ahora, para lograr que una ley dentro de lo que sería el universo legislativo vea la luz, el oficialismo tiene que consolidar mayorías, ¿cierto? ¿Cómo logra el oficialismo conseguir mayorías? Necesita apoyo, ¿sí? Nadie, ningún diputado o senador vota en bloque así porque sí. Porque cada diputado y cada senador, diputada, senadora, está sostenido por alguien o le debe el voto a alguien, ¿cierto? Y no están únicamente ahí por sí solos. Algunos diputados, senadores pueden ser o no controlados, sino que en general votan con el oficialismo, pero la mayoría son votos que hay que, entre comillas, conquistar. Tenemos, por un lado, perdón, volviendo al anterior, aquellos que están buscando que la ley se sancione, organizaciones de todo tipo e interés, y por otro lado, la efectiva sanción. Y cuando viene el momento de sanción de leyes, el oficialismo necesita reunir mayorías. ¿Quién es el encargado, esa es la pregunta, de reunir esas mayorías? Y este es el texto que Ari les dejó. No escuché. ¿Saben o ni idea? No lo leí el texto, pero creo que es el jefe de bloque. Bueno, entre el jefe del bloque, por supuesto, que controla al interior a su bloque, pero básicamente, como somos un país federal, y en realidad esto está directamente ligado al sistema electoral, diputados y senadores son miembros de listas que se conforman en cada una de las provincias. Quien tiene el rol fundamental de lograr las mayorías es el ministro del Interior. Digamos, por supuesto que el jefe de bloque tiene un rol fundamental, pero también el jefe de bloque es el que está a cargo en las sesiones de ser el que defiende el proyecto, ¿sí? El que controla ya esa mayoría al interior del Parlamento en el momento de las votaciones o de las comisiones.
en el que tiene que velar porque los miembros de las comisiones vayan a esas comisiones para lograr los dictámenes. Ahora, quien negocia en las sombras, quien tiene ese rol fundamental y trabaja para el Poder Ejecutivo, es el Ministerio del Interior, que dentro de la constelación de ministerios es el ministerio que podemos llamar más político, pero político en el sentido de que tiene que lograr los consensos necesarios para, perdón que me trae, para que esa mayoría que a priori se dice que el oficialismo tiene, se materialice. Porque el oficialismo no tiene mayoría hasta que efectivamente probás que esa mayoría está ahí para levantar la mano. ¿Entienden? ¿Con qué cuenta el ministro del Interior para lograr esta tarea? Sí, con eso que Paloma describió tan bien en un simple gesto de la mano. El Ministerio del Interior, yo no sé si ustedes pueden advertir, es siempre el de mayor y mejor diálogo. Pero esto no pasó únicamente con el actual ministro del Interior, ¿cómo se llama? Guado de Pedro. Sino que también pasó con el ministro del Interior de Macri, Rogelio Frigerio, que decían, es el único ministro con el que podemos dialogar, muchos decían. Todos los ministros del Interior, en algún momento, si son de buen diálogo, consiguen el apoyo en general de todos los gobiernos de provincia. Y en esos puestos hay que lograr funcionarios que puedan lograr buena comunicación con el Ejecutivo, un diálogo fluido y toma y daca. Me falta algo para completar esta estructura. Por la fisonomía de la Argentina, ustedes saben que el presidente gobierna la provincia de Buenos Aires, ¿cierto? Y el ministro. Y lo hace a través del gobernador de la provincia, que tiene el mismo rol que el ministro del Interior, pero con los municipios del gobernador. Es decir, el ministro del Interior, perdón, dije todo como el culo, el ministro del Interior tiene un rol de diálogo con los gobiernos de provincia, ¿cierto? Que a su vez dialogan con sus diferentes municipios. Y al mismo tiempo, el gobernador o gobernadora de la provincia tiene diálogo con los 135 municipios. Y de esa forma el Ejecutivo dialoga con los municipios a través de la gobernación. Y ese es el mapa que tenemos que tener en la cabeza para entender cómo es posible lograr, en sentido positivo, mayorías en el Parlamento. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque si ustedes leen la Constitución, como dije al principio, no tiene nada que ver lo que dice la Constitución con esta forma de entender cómo lograr mayorías. Ustedes van a leer lo siguiente, van a leer, para que una ley sea tal, el legislativo tiene que votar una ley y pasa por una cámara, después pasa por la otra cámara, después pasa por el ejecutivo la promulga y la ley es ley. Eso es lo que dice la Constitución. Nada tiene que ver este procedimiento con la forma real de lograr estas mayorías, ¿entienden? El texto que les dejó Ari es uno de una investigadora que se llama Mariana Gené. Solo les dejó la introducción del texto. En la tapa está el presidente, el que era el presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Macri, que era de Carlos Tejedor, ¿cómo se llamaba? Emilio Monzó. Emilio Monzó, sí, me acuerdo de dónde es, pero no me acuerdo el nombre. Emilio Monzó. Que decían, bueno, es el más político. Siempre cuando dices el más político, ¿qué significa? El único que tiene cintura para hablar con uno o con otro para lograr las mayorías. Que tenía una taza
en donde puso reivindico la rosca. Y Mariana Gené, ¿qué hace? Investiga, el libro se llama La rosca política. La bajada es el oficio de los armadores delante y detrás de escena, o el discreto encanto del toma y daca. Es decir, ¿qué tiene que pasar por detrás para que después eso que dice la Constitución en la formalidad se concrete? Es decir, cómo lograr mayorías. Y la investigación es una investigación sobre el rol de los ministros del interior de los diferentes gobiernos desde 1983 en adelante, porque es en momentos en donde funciona, bajo gobierno democrático, la negociación, porque si antes no era por negociación, era a través de intervenciones sin democracia, sin votaciones parlamentarias, con disposiciones directas del Poder Ejecutivo y gobiernos controlados por facciones militares más fuerzas económicas X. En el texto que tienen para leer, aparece la definición de rosca. Esperen que se las leo. Aguántenme. ¿Qué sería la rosca política? El trabajo. Esperen. ¿En qué página estás? Así lo anotan y lo buscan rápido después. 24. En este sentido, ¿lo tienen ahí? Bueno, pónganlo. Se acerca a lo que en términos nativos y coloquiales suele denominarse, comillas, rosca política. Es decir, el trabajo de agregación de intereses y voluntades entre pares, la negociación por espacios de poder y la resolución de conflictos propios del campo político. Rosca, al igual que trenza, es un término utilizado por los propios actores, a veces con una connotación peyorativa y otras meramente descriptiva. A mí me gustaría que fuese descriptiva, no peyorativa, porque de alguna manera hay que negociar, ¿no es cierto? En tanto alude a intereses y transacciones propios de las interacciones entre políticos, a menudo esotéricos y moralmente cuestionables, para quienes no forman parte de esos ámbitos. Es decir, la gente no conoce, la gente del común no conoce las rencillas que se dan al interior de las fuerzas políticas para lograr las mayorías, para que finalmente un proyecto vea la luz. Bueno, está la explicación. Ahí aparecen algunos aparece el ministro del Interior con el nombre de el armador político, que son expertos en intermediación entre pares para cerrar acuerdos, viabilizar decisiones y garantizar apoyos. Es decir, que el momento en que llega la votación estén todos ahí sentados. ¿Entienden? Y este rol que tienen los ministros, sobre todo el ministro del Interior, es fundamental para garantizar la gobernabilidad. Porque sin esta acción oculta, secreta del ministro del Interior, es muy difícil llevar a cabo una gestión de gobierno. Por eso cuando se pelearon, por ejemplo, hace poquito, Guado de Pedro con Alberto Fernández, no sé, le preguntaron por Alberto Fernández por Guado de Pedro y respondió con una evasiva, no sé si se acuerdan, no me acuerdo cuándo fue. Yo dije, este gobierno está partido en dos, porque ¿cómo corno hace el Ejecutivo para gobernar sin el apoyo de su ministro del Interior, que es el que garantiza la gobernabilidad? ¿Me siguen este razonamiento?
Dice el libro, son constructores, página 25, son constructores de vínculos y bases para sostener proyectos políticos de distinto enlace. Miren, en este ministerio, que lo llaman el Ministerio de la Política, porque vieron que cada ministerio tiene una función específica, de educación, de salud, de economía, de desarrollo de acción social, pero mucho no se sabe qué hace el Ministerio del Interior, más que los DNI, o los pasaportes, o migraciones. Bueno, ¿por qué no? Porque es el Ministerio de la Política. Es el Ministerio de la Política, página 25, en tanto se ocupa de la negociación cotidiana con actores representativos o con capacidad de decisión. Es decir, no solo actores representativos, formalmente representativos, sino actores con capacidad de decisión. La UIA, los movimientos sociales, los bancos, la construcción, ¿entienden esto que digo, no? Con capacidad de decisión en distintos niveles del Estado argentino, de la construcción de poder, de apoyo territorial para el partido en el gobierno, del mantenimiento de la gobernabilidad en coyunturas críticas sobre la base de instrumentos muy diversos. Y en la descripción que tienen en el artículo, ustedes tienen cuáles son los instrumentos con los que cuenta el ministro del Interior. Hay un subtítulo que se llama Chequera, Policía y Votos. Y básicamente tiene un elemento fundamental que se llaman los ATN. ¿Les suena de nombre los ATN? Son lo que se llaman los aportes del Tesoro Nacional, que es una parte chiquitita del presupuesto que no es para las provincias ni para el Ejecutivo, sino que está a disposición del Ministro del Interior, que uno podría pensar se usa para catástrofes, problemas de emergencia, pero en realidad es una caja de la que dispone el Ministro del Interior, ¿cierto? Para llevar y traer. Formalmente es el que participa de las intervenciones federales, cada vez es menos. Participa muchísimo en la formación de las mayorías para las leyes. Formalmente es el que tiene a cargo las elecciones, el Ministerio del Interior. Y tiene a su vez el control de la policía. Pero en la jerga es el armador político. Y sin esta pieza fundamental no hay ningún tipo de ley que vea la luz. Sé que en Inglaterra, por ejemplo, para hacer de hecho comparado, como hablábamos la vez pasada, hablaban ustedes la vez pasada con Facundo, en Inglaterra tiene un cargo específico, no es una figura oscura. Hay una función específica del ministro, en el gabinete, en el Parlamento, que es el tipo que reúne las mayorías, que no me acuerdo ahora el nombre, pero cuando me toca dar esa materia lo doy. Y bueno, ustedes van a tener ahí en el texto todo lo que es oscuro del ministerio, pero trabajado a forma de investigación. Y es interesante que vean, ¿saben qué? También del texto, cómo es que la investigadora trabaja. ¿Y cómo trabaja? Entrevistando a todos los ministros del Interior desde la democracia a la fecha de la sanción del libro. Y ese es un poco el trabajo de campo que tenemos que hacer, que es mucho más complejo que lo que puede hacer explicar cómo se forma una ley según lo que digan los artículos de la Constitución. ¿Siguieron todo este razonamiento que estoy diciendo? Sí. Decime, Jorge. Te tenés que desmutear. Sí, Ahí ahí está. va, gracias. No, me quedó una duda respecto de la policía que decías como una de las funciones del ministro del Interior. Si hay un ministro de Seguridad, ¿no corresponde al Ministerio del Interior? Lo que pasa es que el Ministerio de Seguridad es relativamente nuevo. Está bien la pregunta, pero no siempre tuvimos Ministerio de Seguridad. Es cierto. Creo que recién a partir de 2011. La seguridad estaba a cargo del Interior. Sí.
Y es como que es un desprendimiento de una función que ya existía, ¿entienden? Y que se le dio rango de ministerio a esa parte, a esa agencia burocrática que dependía del interior. Por eso, pero habría quedado desactualizado, digamos, en ese Claro. sentido. Igualmente que viste que siempre repiten en una zona y otra, y de repente le quedó a uno esta defensa, este interior, y en realidad era así. Era así en realidad. Tenías defensa, que era para la frontera, interior, que era para la paz interior. Por eso policía estaba ahí adentro. ¿Entienden? Y se desagregó por la relevancia que tiene el tema de la seguridad. Pero eso no le quitó el rol de armador político. Ahora, controlar a la policía o a la fuerza del orden también es fundamental para garantizar la gobernabilidad, ¿no es cierto? Tanto para que las fuerzas estén como apoyo al gobierno, como así también para que no se rebelen, en un doble sentido, que te ayuden y que no se te pongan en contra. Acuérdense cuando tuvo Kicillof el problema con la policía de la provincia de Buenos Aires, cuando la pandemia, ¿se acuerdan? Lo que pasa es que, no sé si saben, pero ahí con la pandemia se generó todo un problema que era que había toda una red de negocios propios de la policía que no eran formales, que tienen que ver con todo lo que es la organización de la delincuencia, perdón que lo diga así, pero así funciona, y al no salir la gente de sus casas, no había delincuencia, entonces no había nada que organizar, entonces había una parte importante, informal, de ingresos para la policía provincial que se desactivó, y eso generó mucho malestar en las fuerzas. No es fácil. Quería decir algo más antes de que termine, esperen. Déjenme pensar, ¿qué era? Dije lo del ministerio. Dije, Ahora, ¿puedo agregar algo? sí, Que está bueno lo que había preguntado Jorge. No se queden con que nosotros les decimos, bueno, a partir de este elemento que es el ministro del Interior, desde ahí, con esta variable, explicamos la producción de normas en general de forma universal. No, es un elemento a tener en cuenta. Paloma creo que antes había hablado acerca de el jefe de bancada o el jefe de bloque. También podría ser un elemento, el jefe de bloque, el jefe de gabinete. Habría que hacer toda una investigación, habría que ver cómo interviene eso para la producción de normas. ¿Correcto? ¿Se entiende lo que digo? Es un elemento más, no es el único. Ustedes podrían pensar y agregar otro. Pero bueno, hay que hacer lo que se designa, hay que estudiar campo. Igual, mucho que no se habla de ese rol del ministro del Interior, o por lo menos yo no lo tenía tan en cuenta. Sí, más, o no sé si cambió ahora la dinámica por el protagonismo que tuvo en su momento el jefe de bloque. Estoy hablando de las últimas negociaciones, ¿no? Que estábamos como todos más pendientes, porque estábamos todo el día en nuestras casas, ¿no? Pero como que el rol al quien se le adjudicaba mayor, digamos que estaba de acá para allá corriendo y que se decían los noticieros y bla, 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 en ese momento máximo, nada, como que era quien estaba intentando cerrar las distintas negociaciones, o por lo menos lo que se transmitía, no tanto el rol del ministro, por eso dije de una eso. Pero me llama la atención, evidentemente, lo bien cuidado que está ese puesto político, no solo para este gobierno, sino para todos los gobiernos en general. Digo, cómo cuidan el rol del ministro en este sentido de callar, que es el real articulador de muchas cosas. Porque, ¿sabes? Tiene un elemento central, que lo dijo Ezequiel, el ATN, que si no lo anotaron, anótenlo, que es, y el ATN es una parte que plata, guita, que sale que no es coparticipable y que se decide discrecionalmente el ministro del Interior. No sé cuánto es el monto, habría que verlo, vos ese capaz lo recordás. es el 1%, pero es una suma enorme El 1% de todo lo que se recauda, del presupuesto. del presupuesto. Perdón. Sí, es un montón. Hay tres cosas que quería decir, yo me acordé. Son 2 películas para recomendar y un tema que me olvidé de mencionar. Que dentro de los tipos de legislación
hay una que no sé si vamos a ver, que deberíamos, pero no sé, que es la ley convenio de coparticipación, que dentro de todo lo que es el tipo de normativas, la ley convenio de participación es la que mayor cristaliza toda esta red federal de conflictos en donde se juntan todos los actores, porque es la disputa por la repartición de la recaudación. Y ahí tiene un rol relevante, por supuesto, el Ministerio del Interior, pero participan activamente los gobernadores de provincia, en una institución que ellos tienen que se llama el Consejo Federal de Inversiones, CFI, que en realidad es una excusa para juntarse los gobernadores cuando el presidente está débil, se juntan cada 2 por 3, está, bueno, sí, es interesante. Y no quiero hablar más de la coparticipación porque, bueno, es todo un tema que nos lleva a muchas clases, pero ahí también se pone a prueba todo lo que es el diseño del sistema electoral, todo. Hay 2 películas, una es la película Lincoln, no sé si la vieron, es sobre cómo se llega a votar el fin de la esclavitud en Estados Unidos, pero los protagonistas de la película son 2 emisarios del presidente que recorren todo el país buscando los votos. Y van apelando a diferentes técnicas, formales e informales, según con quién tienen que hablar, de charlas morales o de repartición de dinero para lograr la mayoría necesaria para que en el Parlamento se votara el fin de la esclavitud. La película cuenta todo ese detalle. Hay otro muy interesante, esa película está muy buena, sobre todo porque cristaliza muy bien lo que es un sistema presidencialista, parecido al nuestro, bajo un régimen federal. Otra muy buena es una que se llama Thank You for Smoking, Gracias por Fumar, del año 2006, en donde hay 3, vamos a decir, villanos, que son los presidentes de los lobistas de las... son 3 lobistas. Uno es de la agrupación de productores de tabaco, otros de la Sociedad del Rifle y otros del alcohol, que son como 3 villanos que tienen reuniones entre los 3 armadores esporádicas en bares, donde cuentan como si fuese una especie de terapia sus problemáticas respecto a los sectores que representan y sus lobbies en los diferentes ministerios como máquinas de impedir que se sancionen legislaciones en contra de los intereses que ellos defienden. Y no son armadores para lograr que se voten leyes, son armadores para lograr que no se voten las leyes que van en contra de los intereses que ellos defienden, ¿entienden? Y lo van logrando. Está bueno porque muestra un poco... Sí, decime, Germán. No, lo que pasa es que creo que en Estados Unidos hay todo un sistema de lobby que está más institucionalizado y también tiene que ver con la concepción de democracia que tienen en el mundo anglosajón, que es bastante diferente al latino, que es sobre la representación de intereses, y para ellos no sería algo tan, entre comillas, escandaloso que existieran, digamos, grupos como esos y que tienen una representación, no sé si no formal en el Congreso, pero tienen otros mecanismos más institucionalizados de presión y que no serían tan oscuros o digamos, como todo lo que venimos hablando hasta ahora. Exacto, no tienen que hacer toda esta disquisición moral de si está bien o está mal, de si rosca, tal cual. Es efectivamente así, está más cristalizado, digamos, lo que es la negociación, la representación de intereses, tal cual como dice Germán, es así. Pero bueno, Pero en eso sí. Argentina hay un montón de, ahora sí, no sé si últimamente, pero se cristaliza un poco más el rol de los lobistas, particularmente cuando se trata de temas que los afectan directamente. Digo, creo que había pasado en su momento con la ley de etiquetado frontal, o no me acuerdo. O también hace un tiempo habían hecho una... bueno, ahora no me acuerdo bien, pero que se había hablado bastante del rol de los lobistas que estaban existiendo para poner muchísimo freno, particularmente en el Senado, porque es justamente en principio la representación, o sea, como que el rol de los lobistas acá en Argentina tiene que ver más con el interés propio de la provincia en particular que está afectando, digo, no sé, llámense la minería, llámense
la producción agrícola, ponele, o lo que sea. Bueno, con la ley de alcohol cero se habló del interés de las Eso. provincias vitivinícolas, por ejemplo. También, sí. Sí, yo le diría que esas cositas que van mencionando, que son muy válidas, son como puntitas del iceberg, porque en realidad hay una constelación constante de intereses fluctuando, ¿entienden? Y hay cosas que se cristalizan y vemos, y la mayoría no vemos, porque si ustedes lo piensan, el mayor empleador y también el mayor contratista es el Estado. Entonces, hay un entrelazamiento entre sectores y el Estado constante. Entonces hay golpeteo de puertas de todas las agencias burocráticas de todos los niveles de gobierno por cualquier cosa. Y todo el tiempo alguien está esperando que en alguna agencia o en algún lugar alguien firme algo y que está esperando algo de ahí, ¿entienden lo que estoy diciendo? Algunas cosas se cristalizan más y la mayoría no, ni siquiera son noticiables. Y tampoco nos referimos en todo este universo de temas al tema de los medios. Muchas veces las presiones tienen que ver con medios de comunicación, ¿sí? Empresas que directamente pautan en todos lados, o pagan para que ni siquiera se los mencione. El caso más famoso es el de Monsanto, que no invisibilizado porque pagan en todos lados para que no aparezca su nombre. Eso es lo que hace de nuestra materia o nuestra carrera algo muy complejo, porque es muy difícil escribir sobre los temas que nos interesan a nosotros, porque como decía Paloma, decís, yo esto no lo tenía visto, y en realidad nos va pasando todo el tiempo, Paloma, que aparecen temas de los cuales, sí, Mañeto, pero temas de los que nos asombramos porque decimos, wow, esto nunca lo había considerado, y porque todo aparece oscuro, es nuestro rol, digamos, de alguna manera cristalizar o poner a la luz temas que están invisibilizados, ¿no es cierto? Que los mecanismos del ejercicio de poder son oscuros, tienen que serlo, efectivamente. Bueno, creo que como pantallazo está bien, ¿no es cierto? Para después adentrarnos en las formalidades de un voto más, un voto menos y todo eso. Perdón, pensé, Ezequiel, que ibas a Eh. recomendar la serie de Fito en las pelis. No, esa vi 3 capítulos hasta ahora. ¿Te acordás que nos contaste que fuiste al recital? Por eso te estoy Mirá, tirando esta. no, sí, pero miren lo que tengo acá, mirá, aguantame. Mirá, vos decís, pero mirá, ya que estamos en mi casa tengo, mirá, este es viejo, de 1994 es este. Y después Mirá. tengo este que se llama No hay cosas peores que estar solo. Está muy buena esta investigación. Este está muy bueno. Perdón, ¿el autor? Se llama Hay cosas peores que estar solo. Federico Ansardi. Muy buena esta novelita, está muy buena. Y acá está la de Fito Páez, mira. Infancia y juventud. Qué va. ¿Viste? Y este se lo recomiendo, El día que Charlie saltó y otras historias de rock, muy bueno. La historia de Fernando Moura de Virus es tremenda, del hermano. Hay un libro muy bueno, no me acuerdo, ahí te digo de quién, que habla sobre la historia de Cemento y tiene, se llama Cemento, el semillero del rock. Sí, escuché de ese escuché. Los de rock son geniales. ¿Cómo se llama el pibe? Bueno, no me acuerdo ahora. Mientras lo Pero está pensás, muy yo bueno porque recomiendo. tiene anécdotas de propios, no sé, tiene un prólogo del Indio, de hecho, Son de geniales. Nicolás Igarzábal. Después mándalo. Yo recomiendo un documental que todavía no vi, que se llama Llamen a Joe, que es el abogado del rock, que defendía a todos los rockeros de los problemas en los que se meten. Sí, bueno. Puede ser uno de pelos largos, de barba. Sí. Apareció recientemente, este fin de semana, me parece que apareció una nota en páginas. ¿Por el documental que hicieron? Pues está en el Bafisi. Bueno, pero fue entrevistado y decía que era el abogado de los rockeros. Claro, sí, es cierto. Y después hay un documental en el Bafisi que se llama Canción sobre Canción. Nada que ver, me fui a la mierda. Se llama Canción sobre Canción, que es
Ustedes no saben si saben que Horacio González, lo tiene Horacio González, su pareja es Liliana Herrero. Bueno, Horacio González falleció. Y ellos medio que lo adoptaron a Fito como si fuese su hijo. Y Liliana Herrero graba un montón de canciones de Fito Páez. Hizo un último disco que se llama Canción sobre Canción, que es una canción de Fito Páez, donde interpreta a Fito. Pero hay un documental que se llama Canción sobre Canción, en donde son charlas entre Liliana Herrero y Horacio González. Que no es directamente de Fito, sino que son charlas entre ellos que hablan de su relación. Son dos intelectuales, sobre todo Horacio González, súper importantes en la cultura argentina. ¿Saben cuál les recomiendo, cambiando de tema? Unas conversaciones entre José Pablo Feynman y Horacio González que se llama La voluntad de saberlo todo, una cosa así, del año 2013, que son conversaciones entre José Pablo Feynman y Horacio González. Espectacular. Una cosa te lleva a la otra. Bueno, ya está. Me tengo que ir a cocinar. Nos vemos no sé cuándo. Voy a dejar de grabar porque esta clase es un desastre.